Sobre el Anticristo. Sermones del Cardenal St. John Henry Newman. Sermón primero. El tiempo del Anticristo. Los cristianos de Tesalónica habían supuesto que la venida de Cristo se encontraba cercana. San Pablo les escribe para prevenirlos contra una tal expectativa. No es que él desaprobara su espera de la venida del Señor, todo lo contrario, pero les advirtió que un cierto acontecimiento debía precederla y hasta que eso no sucediera, el fin no sobrevendría. Puntualmente dijo San Pablo que nadie os engañe de ningún modo, puesto que dicho día no vendrá, excepto que venga primero una apostasía, y prosigue, excepto que primero el hombre de pecado sea revelado, el hijo de la perdición. Mientras el mundo dure, este pasaje de la Escritura será de reverente interés para todos los cristianos. Es su deber estar siempre expectantes por la venida del Señor, indagar los signos de la misma en todo lo que ocurre alrededor suyo y por sobre todo tener en mente este sobrecogedor signo del cual San Pablo le habló a los tesalonicenses, que así como la primera venida del Señor tuvo su precursor, también lo tendrá la segunda. En la primera fue San Juan Bautista, y en la segunda será más que el enemigo de Cristo el precursor. Será la misma imagen de Satanás, el pavoroso y aborrecible Anticristo. Y acerca de él me propongo hablar, y al hacerlo me guiaré exclusivamente por los antiguos padres de la Iglesia. Lo que examinaré utilizando argumentos tomados de la Escritura, sin preocuparme de estar de acuerdo con los comentadores modernos ni de decir en qué difiero de ellos, es aquel día no vendrá, si no viene primero la apostasía. Aquí se nos dice que la señal de la segunda venida de Cristo es una cierta y terrible apostasía y manifestación del hombre de pecado, hijo de perdición, comúnmente llamado Anticristo. Nuestro Señor parece añadir que esa señal lo precederá inmediatamente, o que su venida ocurrirá poco después, puesto que luego de hablar de falsos profetas y falsos cristos, que mostrarán señales y prodigios, abundancia de iniquidad y caridad que se enfría, y todas estas cosas, añadió: cuando veáis todas estas cosas, sabed que se encuentra cerca, incluso a las puertas. E insiste: cuando veáis la abominación de la desolación instalada en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Ciertamente San Pablo también da a entender esto cuando dice que el Anticristo será destruido por el esplendor de la venida de Cristo. Por lo tanto, en primer lugar lo que digo es que si el Anticristo debe venir inmediatamente antes de Cristo y ser la señal de su segunda venida, es evidentemente que él no se ha manifestado todavía, mas debemos aguardarlo, puesto que de otro modo Cristo ya hubiese venido. Y es más, parece que la tiranía del Anticristo durará 3 años y medio, o como la Escritura lo expresa, un tiempo y tiempos y mitad de un tiempo, o 42 meses. Además, hay otras 2 circunstancias de su aparición que no se han cumplido. Habrá un tiempo de tribulación sin igual, una tribulación cual no ha habido desde el inicio del mundo. Hasta este tiempo ni la habrá, y a menos que esos días fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Y eso todavía no ha sucedido. En segundo lugar, el otro signo es la predicación del Evangelio por todo el mundo.
Y este evangelio, dijo el Señor del reino, será predicado en todo el mundo, en testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. La más notable prefiguración de este futuro azote apareció antes, ya en la época del profeta Daniel, y se trató del rey pagano Antíoco, del cual nos hablan los libros de los Macabeos. Este tiempo es el mejor para nuestro propósito, puesto que es efectivamente escrito, como suponemos, por el profeta Daniel en otra parte de su profecía, en términos que parecen referirse también al anticristo, lo que implica que Antíoco fue realmente lo que parece ser un prototipo de aquel que sería el más terrible enemigo de la Iglesia. Antíoco fue un salvaje perseguidor de los judíos en sus tiempos, así como el anticristo lo será de los cristianos en los últimos tiempos. Unos pocos pasajes de los Macabeos bastarían para mostrarnos lo que fue. San Pablo, en el texto citado anteriormente, hablaba de una apostasía seguida de la aparición del anticristo, y de este modo el futuro de la Iglesia cristiana fue tipificado por la pasada historia judía. En aquellos días surgieron de Israel hombres inicuos que persuadieron a muchos diciendo: vamos, hagamos alianza con los paganos que nos rodean, puesto que desde que nos separamos de ellos nos sobrevinieron muchas penalidades. Ese consejo les pareció bien. Algunos del pueblo llegaron al extremo de acudir al rey y obtener de él la facultad para seguir las costumbres de los gentiles. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos, rehicieron sus prepucios, renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los gentiles y se vendieron para obrar el mal. Esa fue la apostasía. Luego de la introducción aparece el enemigo de la verdad. Antíoco emprendió el camino de regreso, subió contra Israel, llegó a Jerusalén con un ejército, entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de luz con todos sus accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, incensarios de oro, la cortina, las coronas. Arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Tomándolo, partió para su tierra después de derramar mucha sangre y de hablar con insolencia. Y luego de esto, prendió fuego Jerusalén, arrasó casas y la muralla que la rodeaba. Después reconstruyeron la ciudad de David con una muralla grande y fuerte y establecieron allí una raza pecadora, que en ella se hicieron fuertes. Luego el rey Antíoco publicó un edicto en todo su reino ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonara cada uno sus costumbres particulares. Los gentiles acataron todos el edicto real y muchos israelitas aceptaron el culto y sacrificaron a ídolos y profanaron el sábado. Luego de esto forzó al pueblo elegido a cometer impiedades. Fueron muertos todos aquellos que no aceptaran profanar el sábado y las fiestas, o mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificando puercos y animales impuros y dejando a sus hijos incircuncisos. Finalmente, erigió un ídolo y, según las palabras mismas de la historia, la abominación de la desolación sobre el altar de los holocaustos, y construyeron altares en las ciudades de Judá. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Y agrega: muchos en Israel se mantuvieron firmes y resistieron antes que comer cosas impuras, y prefirieron morir. Inmensa fue la cólera que se descargó sobre Israel. Tenemos de este modo alguna prefiguración de lo que podría ser el anticristo, quien será similar, pero peor que Antíoco. Lo que he dicho acerca de este tema puede resumirse así: la venida de Cristo será
inmediatamente precedida por un desencadenamiento de un mal terrible y sin precedentes llamado por San Pablo apostasía y deserción, en medio de la cual aparecerá un cierto y terrible hombre de pecado e hijo de perdición, singular enemigo de Cristo, llamado Anticristo. En este tiempo las revoluciones prevalecerán y la presente estructura de la sociedad será destruida. Al presente, el espíritu que él encarnará y representará es contenido por los poderes existentes, pero ante la disolución de estos poderes, surgirá de su seno, los reconstruirá a su manera vil, bajo propia ley, con el propósito de excluir a la Iglesia. Primer sermón sobre el Anticristo. Síntesis. San John Henry Newman.